Lupa Universate. Aunque la nutrición puede ser una manera efectiva para conseguir estados emocionales positivos, también es posible lo contrario, es decir, que el estrés y la incertidumbre se adelanten y propicien hábitos alimenticios inconvenientes y significativos en la manera en que proveemos de alimentos a nuestro cuerpo. Estos factores pueden llevar a que hagamos elecciones alimentarias desequilibradas y a consecuentes problemas digestivos que impacten la absorción de nutrientes y, finalmente, nuestro bienestar físico y mental. Para evitar esta situación es fundamental identificar y manejar estratégicamente el estrés y la ansiedad, lo que incluye buscar apoyo psicológico cuando sea necesario. Porque cuidar nuestra nutrición en tiempos de incertidumbre no solo fortalece el cuerpo, sino también la capacidad de enfrentar desafíos con mayor resiliencia. Sobre este tema conversaremos con el profesor Pablo Hernández, licenciado en Nutrición y Dietética, especialista en análisis de datos, magíster en nutrición y coordinador de la Unidad de Investigación de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela. Un gusto tenerlo nuevamente en Universate, profesor Hernández, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Profesor, en la introducción del tema lo dijimos y queremos insistir. ¿Cómo nutricionalmente podemos adelantarnos a los efectos del estrés y la ansiedad para que nuestra alimentación no sea víctima de ellos? Sí, es muy importante el tema de la alimentación con respecto a su relación que tiene con el sistema nervioso del ser humano. Aunque el ejercicio, como bien lo dijiste, es algo importante, pues también tener una alimentación equilibrada es fundamental para mantener una buena cantidad de neurotransmisores en nuestro sistema y poder calmar también esa ansiedad, ¿no?, de algunos momentos de incertidumbre. Para esto lo más adecuado es evitar comidas copiosas, evitar caer justamente en la respuesta de la ansiedad que puede ocasionar en algunas personas, que es justamente aumentar la ingesta de alimentos. Y en otras personas pues puede ser un efecto totalmente contrario, que es suprimir, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, si la respuesta orgánica es aumentar la ingesta, pues tratar de tener eso consciente de que por situación de esta ansiedad pues estamos aumentando la ingesta, tratar de calmarla a través de otros medios. Y ¿otros medios como cuáles? De repente la terapia psicológica, la meditación, el ejercicio, no tanto nutricionales, pero a nivel de alimentación, buscar alimentos que comporten en ese momento. Siempre las infusiones calientes son una muy buena opción en esos momentos para mantenernos, además evitando el uso de azúcar para no tener una ingesta calórica excesiva. Ahora, profesor, sí, continúe. Y también ayudan bastante las ensaladas frescas sobre todo, para sentir, ¿no?, que estamos comiendo algo y tratar de disminuir progresivamente esos momentos de ansiedad. Ahora, para tenerlo claro, ¿cuáles son los alimentos que pudieran aumentar el estrés? Explíquenos cómo ellos, primero cuáles son y cómo afectarían ellos nuestro cuerpo. ¿Por qué habría que evitarlos? Bueno, muchos de los que pudieran causarnos un efecto excitador tienen que ver con aquellos que tengan sustancias justamente que realizan eso, ¿no? Como la cafeína, que tiene ese efecto en nuestro cuerpo, ¿no?, de mantenernos alertas. Las bebidas energizantes, esas también tienen una cantidad importante de cafeína y de taurina que estimulan directamente el sistema nervioso central y hay que evitarlas a toda costa. Infusiones más como manzanilla, como toronjil, como algunos otros frutos rojos, por lo menos, pueden ayudarnos más bien a calmar, porque no tienen esa cantidad tan importante de cafeína o de teína. Ahora, profesor, usted conversaba sobre el café, mencionaba sobre el café, pero la verdad es que aquí pudiéramos hablar de mitos y realidades, porque en efecto, para algunos tomar café, por ejemplo, en la noche les descontrola el patrón de sueño y no dormir bien, pues trae consecuencias negativas, pero para otros la ingesta nocturna de café no representa ningún problema. Entonces, ¿cuáles son los mitos y las realidades? ¿Cuál es la verdad al respecto? ¿Se puede generalizar en estos casos? El tema es que la cafeína tiene un efecto estimulante, ¿no?, sobre el sistema.
Para los consumidores frecuentes de café, pues no va a representar una ingesta de cierta cantidad, no va a representar algo porque ya está acostumbrado a eso, pero para los que de repente no están tan acostumbrados, pues vamos a ver ese efecto. Entonces, si tú mantienes una ingesta regular, pues no vas a tener mayor inconveniente, pero si por la ansiedad te provoca tomar más cantidad, entonces vamos a ver que la dosis es mayor. Y esa es la que puede ocasionar entonces ese efecto allí que desregula, ¿no? Un poco, o puede desregular un poco el término de los neurotransmisores. Estamos conversando con el profesor Pablo Hernández, licenciado en Nutrición y Dietética, especialista en análisis de datos, magíster en nutrición y coordinador de la unidad de investigación de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCB. Profesor, minutos antes usted hablaba sobre cómo controlar los impulsos de ansiedad en la ingesta de alimentos, pero si hablamos de alimentos, ¿cuáles son los que contribuyen con la preservación de nuestra salud emocional? Si usted pudiese ofrecernos un menú para un día, ¿qué alimentos recomendaría? Bueno, recomendaríamos sobre todo el caso de incluir algo de carbohidratos y una buena cantidad de proteínas. Las proteínas ayudan a aportar aminoácidos. Esos aminoácidos en nuestro cuerpo pueden ser transformados en neurotransmisores que son importantes para mantener la función cerebral adecuada. Entonces, no olvidarnos de las proteínas, pero tampoco olvidarnos de los carbohidratos. ¿Y carbohidratos de qué tipo? Complejos, carbohidratos ricos en fibra, preferiblemente, poco refinados, porque justamente en los momentos de ansiedad el estímulo es justamente a consumir azúcares, a consumir productos muy refinados. ¿Por qué? Porque el cuerpo siente estrés y el estrés busca tener una respuesta orgánica natural del ser humano, que es o combatir o correr. Y para ambos casos necesitas azúcar en la sangre. Entonces, por eso es que el cuerpo busca los azúcares, ¿no? Y da esa ansiedad por azúcares, por carbohidratos refinados, por dulces, por tortas, por galletas. Y la idea es más bien consumir unos alimentos de mejor calidad. Entonces, de repente, avena, de repente pueden ser también arroz, pasta, pero en cantidades adecuadas. En algunos casos pueden tolerar el arroz o la pasta integral, mejor todavía por el incremento de fibra, pero si no, pueden ser simplemente esos alimentos en unas cantidades adecuadas, sin caer en exageración. Lo que hemos conversado hasta ahora podría entrar dentro del concepto de hambre emocional, que pudiéramos definir como el acto impulsivo de comer para tratar de tapar sentimientos y sentirnos mejor. Sentimientos o emociones, sensaciones. Pero ¿qué pasa cuando otros factores, como por ejemplo la falta de tiempo, nos empujan a ingerir comidas rápidas? Es posible que esas prácticas que no están motivadas por, digamos, una situación emocional de estrés, de ansiedad, sino que más bien es por falta de tiempo. Por ejemplo, es posible que esas prácticas que promueven la obesidad y pueden volverse adictivas, de hecho, provoquen un deterioro de la salud mental. Bueno, hay algunos estudios, pocos estudios que manifiestan eso, aunque no es un área muy estudiada y además es muy subjetiva, ¿no? Por el área psicológica. Pero sí se ha establecido que los alimentos contenidos en las comidas rápidas, como son las grasas, sobre todo las grasas de tipo saturado, y los azúcares simples, tienden a ser adictivos en general. Y si estás en contacto frecuente con ese tipo de alimentos, pues es muy probable que más adelante desarrolles esa adicción, que cueste además limitar progresivamente el consumo de esos alimentos, o que cuando los limites por completo, pues tengas el impulso a consumirlos en mayor cantidad. Profesor, entonces hay que cuidar la ingesta de esos tipos de alimentos. No es eliminarlos por completo, simplemente, bueno, tener una ingesta adecuada a las necesidades de cada persona. A modo de conclusión y para prevenir la salud mental desde el punto de vista nutricional, ¿qué mensaje final le pudiera ofrecer a nuestros radioescuchas? En primer lugar, conocernos es algo muy importante, conocer cuáles son las situaciones explosivas que llevan a que justamente aumente mi ingesta, que llevan a que de repente
sienta ese impulso por comer ciertos tipos de alimentos y luego de reconocerlos, entonces buscar la forma de, con profesionales de la salud, poder manejar esos impulsos, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista físico, como desde el punto de vista psicológico también. Profesor Hernández, fue un verdadero gusto tenerlo con nosotros para profundizar sobre la relación entre alimentación y salud mental, cada vez una relación más estrecha. Muchísimas gracias. El gusto es todo mío. En línea teníamos al profesor Pablo Hernández, licenciado en Nutrición y Dietética, especialista en análisis de datos, magíster en nutrición y coordinador de la Unidad de Investigación de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCB. Lupa Universate.